Uno de los momentos más extraños de la extraña conferencia de prensa que dio el presidente Trump en estos días fue hacia el final, cuando uno de los reporteros hasídicos toma la palabra y le comienza a hacer una pregunta con una introducción en la que decía que ni él ni nadie de su comunidad pensaban que fuera antisemita, ni nadie en su gabinete creyeran que fuera antisemita, pero no obstante estaban preocupados porque en las últimas semanas habían habido cerca de 48 amenazas de bomba en diferentes centros judíos. En ese momento el presidente Trump se voltea, le dice: silencio, no quiero escuchar más, yo pedí una pregunta sencilla, me siento traicionado, esto no es una pregunta sencilla. Y la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿qué escuchó el presidente Trump que se sintió tan ofendido y se sintió tan engañado? Y que es una pregunta que es válida y que la propia Torá la pregunta en otro contexto muy diferente, la pregunta cuando está escrito que Yitro escuchó, y como Yitro escuchó, se acercó al pueblo judío para convertirse y para ser parte de él. Y la respuesta que dan los Jajamim es que Yitro escuchó que habían salido de Egipto, que se habían enfrentado con el pueblo de Amalek y que había ocurrido un tremendo milagro con la apertura del mar. El Zohar inmediatamente pregunta: está bien, eso lo escuchó Yitro, ¿y los demás no lo escucharon? ¿Que no hubo nadie más que escuchara estas mismas cosas? Y la respuesta que da es tremenda. Dice: claro que lo escucharon. No solamente escucharon eso, escucharon también que había sido el momento de la entrega de la Torá en el monte del Sinai. Y fue un momento de muchísimo miedo para ellos, porque escucharon los truenos, escucharon todo el movimiento que había en ese momento, y se acercaron a Bilam, el gran profeta Bilam, y le preguntaron: Bilam, ¿qué está sucediendo? ¿Nos vamos a morir? ¿Acaso Dios está planeando una nueva destrucción de la humanidad? Y Bilam les contesta: no hay nada de qué preocuparse, esto es solamente el pueblo de Israel recibiendo la Torá. Las personas contestaron: ok, si eso es todo, si no me involucra, si no me pone en riesgo, que Dios bendiga a su pueblo y todo está bien. La pregunta que me hacía era: ¿cómo puede una persona quedarse quieto ante tal información? ¿Cómo una persona puede escuchar que la divinidad se está comunicando con el hombre y no inmediatamente hacer lo que hizo Yitro, que pareciera lo más lógico, acercarse, poder ser parte de esto? Y creo que desafortunadamente es algo bastante humano. Creo que no siempre tenemos la capacidad de ver lo importante de las cosas, de tener la visión de que hay algo ahí que podría no estar directamente siendo dirigido a nosotros, pero con un poquito de apertura, con un poquito de visión, podríamos inmediatamente conectarnos, inmediatamente ser parte. Uno de mis queridos rabanim, Rav Zev Lev, cuenta que cuando era joven, cuando era un rabino principiante, tenía la idea de que podía decir unas palabras en un grupo grande, haciendo alusión a algo que quisiera que una de las personas ahí escuchara y corrigiera, y que esa persona finalmente lo corregiría. Y si dice que se dio cuenta con el tiempo que las personas no entendían absolutamente nada, porque después de la plática se acercaban con él para felicitarlo y le decían: felicidades, rabino, las personas que escucharon esto y que les quedaba el saco, seguramente que van a cambiar. Y él pensaba: pero esto era para ti, no era para ellos, esto estaba dirigido exactamente a ti. A diferencia de esto, otra historia que escribe el Rav Zev Lev cuenta que en una ocasión fue a dar una plática a un grupo de mujeres y que dentro de esos temas habló sobre la importancia del recato en el judaísmo, y que días más tarde recibió la carta de una de las personas que fue a esa conferencia diciéndole: rabino, yo sé que se refería a mí en esa parte de la plática, quiero decirle que me llevo una gran lección. Y él decía: no hablé de ella, para nada hablé de ella, ni siquiera sé quién era esta mujer. Pero la capacidad de esta mujer de escuchar algo y de sentirse personalmente aludida es un mensaje muy poderoso. Nuestros grandes sabios, la gente realmente extraordinaria, tiene la capacidad de hacer eso. Piensen en los casos clásicos. Moshe que ve una zarza ardiendo, pero una zarza ardiendo que no se consume es algo que vale la pena y que uno dice: hey, esto es un mensaje, esto puede tener que ver conmigo. De la misma manera, Rabbi Akiva, está escrito que Rabbi Akiva hasta los 40 años era una persona muy simple, una persona que no estudiaba, que no tenía gran conocimiento, pero que en algún momento vio como una pequeña gota de agua que caía constantemente sobre una piedra, perforaba esa piedra y preguntó: ¿qué sucedió? ¿Quién hizo ese hoyo en la piedra? Y cuando escuchó que había sido el agua que perforaba la piedra, dijo: si el agua puede tener esa capacidad de perforar la piedra con pura constancia, lo que no podría lograr yo siendo constante en mis estudios. La capacidad de escuchar una piedra, la capacidad de escuchar una zarza ardiente, sí, exactamente eso es. Por el lado contrario, la incapacidad de hacer esto, la incapacidad de sentirse aludido,
es uno de los grandes bloqueos de la persona. Hay una historia hermosa que cuenta Rav Hatzke Levinstein, que cuenta que en una ocasión venía en un taxi en Israel, y el taxista le está platicando que él tiene un amigo que se hizo muy religioso, y le pregunta, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue que tu amigo se hizo tan religioso? Y le platica que el amigo junto a él y otras personas estaban en un viaje, y en ese viaje una serpiente capturó al amigo, y empezó a asfixiarlo, de forma que parecía que no había salida. De forma milagrosa el amigo dijo las palabras Shema Israel, en ese instante la víbora se desenrolló y abandonó y simplemente lo dejó vivir. Y le dice el amigo, le dice, bueno, pues en ese momento él quedó tan impresionado que agarró sus maletas y se fue a estudiar a la Yeshiva Israel. En ese momento Rav Hatzke Levinstein se voltea con su conductor del taxi y le dice, bueno, pero tú también estuviste ahí, ¿no? ¿A ti no te causó una impresión? ¿Tú no hiciste nada al respecto? Le dice, no, rabino, no escuchó. La historia no fue conmigo, al que agarró no fue a mí, fue a mi amigo al que agarró. Yo solamente estaba viendo. La verdad así somos. Somos de esa manera en la vida. La persona pueden pasar los días, puede presenciar eventos extraordinarios, pero si no se siente aludido, si no tiene la capacidad de escuchar, las cosas pasan como mero ruido, como solamente algo que no le ponemos atención. Que sea la voluntad del Creador que tengamos esa posibilidad de escuchar atentamente los mensajes e integrarlos a nuestra historia. Shalom.